México, 1876. La nación estaba exhausta después de varias décadas de agitación social. Los mexicanos habían perdido en la década de 1840 una guerra devastadora contra los Estados Unidos, viéndose obligados a ceder a los norteamericanos una cantidad enorme de su territorio. Habían sido conquistados por Francia y gobernados por un emperador austriaco. Cuando lograron expulsar a los franceses, el país estaba sumido en el caos. Después de la muerte del inmensamente popular líder indio Benito Juárez en 1872, un poderoso general llamado Porfirio Díaz se convirtió en el político más destacado del país. Díaz, héroe del 5 de mayo, opinaba que gobernar México requería mano dura. Los rurales se convirtieron en los ejecutores privados de la política de mano dura de Porfirio. Hay entre 4 y 5.000 rurales. Bajo la presidencia de Díaz han conseguido poderes prácticamente ilimitados. Su fama de audaces tiene una influencia aleccionadora. Charles Flandreau. Díaz llenó las cárceles y prisiones con sus opositores políticos. A algunos los fusilaba en el acto. Muerto al intentar huir, decía la versión oficial. La política de Díaz para controlar la de los campesinos era simple: pan o palo. Mientras, muchos de sus colaboradores recibían recompensas sustanciosas. Díaz dirigía el país como un capo de la mafia, designando señores de la guerra locales que disfrutaban del lucrativo monopolio del licor, el juego y la prostitución. Pero el dinero extranjero llegaba a México por otros motivos que el tequila, las mujeres y el juego. A principios de la década de 1900, inversores norteamericanos como Guggenheim y Hearst, atraídos por las exenciones tributarias y la mano de obra barata, comenzaron a llevar grandes cantidades de dinero al empobrecido país. Las inversiones norteamericanas superaron rápidamente los $1.000 millones, controlando más capital del que poseían los propios mexicanos. Díaz estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para estrechar los lazos con los inversores europeos y norteamericanos. Hay quien dice que hasta intentó aclarar el color de su piel para parecer más europeo. Aunque México parecía prosperar, los enormes beneficios iban a parar tan solo a unos pocos. Díaz y sus partidarios amasaron fortunas increíbles, pero para la mayoría de los mexicanos, la vida seguía siendo una lucha diaria. La política del régimen sobre la propiedad de la tierra empeoró las diferencias entre ricos y pobres. Díaz vendió terreno público a los inversores muy por debajo de su valor. Cuando se acabó el suelo público, los dueños de las grandes plantaciones, los hacendados, fueron incluso a por las tierras diminutas propiedad de los campesinos, unas tierras que les había costado mucho ganar. En 1910, 800 hacendados ricos poseían el 90% del territorio rural. 39 millones de hectáreas, la quinta parte del país, estaba en manos de tan solo 17 personas. 4 personas eran dueñas de 1,5 millones de hectáreas en México y la Baja California. Un solo hombre era dueño de 12 millones de hectáreas en el norte de México. El terrible contraste era que los campesinos solo tenían deudas y un trabajo agotador. Porfirio Díaz justificaba la opresión con frases de su cuadro de asesores de la élite intelectual, los científicos, que defendían la famosa teoría europea del darwinismo social. El mexicano debe ser gobernado desde arriba, porque no está adaptado a la democracia. Debe ser esclavizado por el bien del progreso, porque no hará nada por él ni por el mundo si no se le obliga por miedo al látigo. John Kenneth Turner. El círculo intelectual que rodeaba a Díaz miraba hacia Europa en busca de teorías sociales y gusto estético. Ciudad de México fue remodelada al gusto europeo, con grandes bulevares rodeados de edificios públicos ampulosos, la mayoría diseñados por arquitectos extranjeros. Incluso las casas de la ciudad y las villas de las haciendas copiaban los gustos y modas europeos. Sin embargo, bajo el barniz de la riqueza bullía el malestar de los campesinos. 3 hombres insólitos y muy diferentes entre sí iban a liderar una revolución de proporciones y ferocidad increíbles. Un humilde tratante de ganado del sur, un bandido famoso del norte y un terrateniente idealista.
En 1910, Porfirio Díaz buscaba un hasta entonces nunca visto sexto mandato como presidente de México. Pero el régimen se estaba debilitando, minado por el malestar de los campesinos, los problemas laborales y la insatisfacción de la clase media. Por primera vez en casi 30 años, Díaz se enfrentaba a un rival importante, Francisco Madero. El cultivador de algodón liberal de Coahuila fue aclamado por la multitud como el apóstol de la democracia. Cuando 30.000 partidarios de Madero se manifestaron frente al Palacio Nacional, Díaz arrestó no solo a Madero, sino también a 5.000 de los manifestantes. Díaz proclamó una victoria aplastante en las elecciones, asegurando que Madero había recibido solo 197 votos. En cuanto salió de prisión, Madero pasó a Texas y lanzó un desafío a Díaz. La tiranía nos oprime de tal manera que se ha vuelto intolerable. Este sistema violento e ilegal no puede seguir existiendo. Declaro ilegales las últimas elecciones. Conciudadanos, os invito a que toméis las armas y derribéis al gobierno del general Díaz. Francisco Madero. Después de 3 décadas de opresión, aparecía por fin un líder mexicano dispuesto de verdad a desafiar a Porfirio Díaz. En la provincia norteña de Chihuahua, a cientos de kilómetros de Ciudad de México, un bandido famoso llamado Pancho Villa escuchó la llamada de Madero a la revolución y formó un ejército de vaqueros, forajidos y mineros para unirse a la revuelta. Pancho Villa había nacido pobre y odiaba a los ricos terratenientes que controlaban el país. Sin cultura y huérfano desde muy pequeño, Villa comenzó su vida al margen de la ley siendo un adolescente, cuando mató al propietario de una hacienda que había violado a su hermana. Villa se convirtió en un fugitivo y pasó 10 años liderando un grupo de bandidos y deambulando por los desiertos y las montañas del norte de México. Pancho Villa es a la vez mito y realidad. No se sabe cuándo nació. Se cree que fue hacia 1878 en la actual provincia de Durango, México. Toda su vida está rodeada de misterio y drama. Sabemos que llegó a la revolución con un historial delictivo, que era incapaz de mantener un control estricto sobre sus tropas. Sabemos que las tropas de Villa mataron extranjeros de forma indiscriminada en varias ocasiones. Eran xenófobos, no mostraban mucho respeto por los ciudadanos estadounidenses, españoles, chinos. Y el propio Villa, aunque hablaba de la necesidad de la reforma agraria y de la división de las haciendas, cuando estuvo en posición de hacer algo al respecto, y cuando dividió algunas haciendas del norte de México, no repartió la tierra entre el pueblo en general, sino entre sus propias tropas. Mucho más al sur, un tratante indio de caballos de 31 años, Emiliano Zapata, reunió un ejército de indios campesinos que habían sido expulsados de su tierra por los hacendados. El idealismo de Zapata nacía de una tierra que, opinaba, habían robado a los pobres. Zapata quería dividir las enormes haciendas y devolver la tierra a los campesinos indios. Llenos de furia, los campesinos de Zapata quemaron las haciendas, mataron a los terratenientes y recuperaron las tierras ancestrales con fusiles y machetes. No nos gusta lo que nos pagan los ricos. No es suficiente para comer y vestir. Quiero que todos tengan un trozo de tierra que puedan plantar y recolectar. Emiliano Zapata. Los revolucionarios más parecían vaqueros, granjeros o bandidos que un ejército de verdad. Unos llevan ponchos, otros ropa de peones. Muy pocos tienen zapatos. La mayoría solo sandalias de cuero y el resto van descalzos. Llevan el rifle colgado de la silla y 4 o 5 cartucheras cruzándoles el pecho. Ese es su uniforme de combate.